Estoy segura de que todas y todos hemos oído hablar de la deforestación. Es muy probable que os haya llegado ese dato de que cada minuto se destruye una superficie de bosque equivalente a entre 10 y 14 campos de fútbol, o que en la última década se han destruido 42 millones de hectáreas de bosques, es decir, lo equivalente a la superficie de España, Portugal y Francia juntos. Sin embargo, os reto lo siguiente: ¿qué os viene a la mente cuando oís hablar de deforestación? Es muy común la imagen del orangután que se ha quedado sin casa, o también la de la selva amazónica devastada. Si pensamos un poquito más, enseguida nos viene también a la mente territorios perdidos, y especialmente territorios de pueblos indígenas que dependen de esos bosques y que se ven obligados a desplazarse. Y si se sigue tirando de ese hilo, se ve sin dificultad la relación de este fenómeno con el cultivo de ciertos productos tristemente célebres como el aceite de palma, entre otras prácticas extractivistas como la minería o los megaproyectos energéticos. Y así seguimos, nos topamos pues con empresas que se saltan las regulaciones ambientales, o bien con países que directamente no las tienen porque uno o varios lobbies o tratados de libre comercio se han encargado de que así sea. Nos topamos con mafias, con asesinatos de activistas en América Latina y con todos los impactos ambientales de la deforestación, por ejemplo la pérdida de biodiversidad, que recordemos, no es solamente una pérdida en el sentido de dañar esa naturaleza pura y prístina a la que vamos a gozar de vacaciones, sino que se trata de una amenaza seria para nuestra supervivencia como parte del conjunto de seres vivos que conforman este planeta. Entonces nos debería preocupar. Y luego está el tema del cambio climático. Los bosques sabéis que son un sumidero de CO2 importantísimo, que absorben mucho CO2. Por tanto, perderlos significa reducir la capacidad de mitigación del cambio climático. Y encima con el cambio climático vienen incendios que queman más los bosques y es un círculo vicioso que pues es bastante peliagudo. Vamos, que la deforestación es un problema. Y tenemos también que mirarnos con lupa pues todas estas políticas de reforestación que ahora están tan de moda, ¿no? El Red Plus, por ejemplo, esa idea de la compensación, de que me puedo cargar un bosque aquí y luego reemplazar las emisiones que no estoy absorbiendo plantando 4 árboles sueltos por aquí y por allá, pero a mí me parece obscena esa idea de que me puedo cargar el Amazonas y luego sustituirlo pues con chopos en China. Entonces, simplemente ser muy críticas con este tipo de cosas. Pero ¿por qué estamos hablando de deforestación? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta que ahora mismo se está negociando un nuevo reglamento europeo que pretende regular la deforestación importada. ¿Qué es la deforestación importada? Pues es la deforestación que viene asociada a los productos que se consumen, pues en este caso en Europa, ¿no? La deforestación que estos productos causan en el lugar de producción, en el lugar de origen. El reglamento identifica 6 productos clave que son causa de deforestación: el café, el cacao, la soja, la carne de vacuno, el aceite de palma y la madera. Si esto sale adelante tal como se propone ahora mismo, las empresas que exportan estos productos a la Unión Europea tendrían que aportar pruebas de cómo y dónde se han producido, por ejemplo, la geolocalización, para demostrar que no se ha deforestado el territorio donde esto se ha producido recientemente. También tendrían que probar que no se están violando leyes nacionales del país productor. Las empresas que incumplieran estas regulaciones serían sancionadas con multas y los productos muy probablemente serían rechazados, serían devueltos. Este reglamento podría suponer un avance muy importante para frenar la deforestación a nivel global. Sin embargo, como suele pasar, pues desgraciadamente este reglamento tiene muchos vacíos legales por los que se podrían colar cosas que no nos interesan nada y que podrían limitar muchísimo la efectividad del reglamento en sí. En primer lugar está la cuestión de quién decide si un producto se elabora de acuerdo a la ley. En principio, según esta normativa, es la ley del propio país. Pero hay países cuya legislación no protege el derecho al territorio de ciertos pueblos indígenas. Por ejemplo, Brasil, Colombia o Indonesia. En tal caso, estos productos seguirían causando pues la expulsión de pueblos, seguirían causando violencia en estos países. Además, los productos básicos que identifica la Comisión Europea no son los únicos que causan deforestación. Nada más hay que pensar pues en el caucho, en el maíz, y hay más, claro. O sea, productos como el café o el cacao lo producen agricultores que muchas veces no cobran ni €1 al día. Y los gobiernos y las empresas de la Unión Europea y también de nuestro país se han dedicado a lo largo de los años a ignorar los derechos de estas personas, ¿no? Y ahora mismo lo único que tenemos que las protege son sellos de comercio justo por los que tú te fíes, no sé hasta qué punto, de que cierta marca va a respetar los derechos de estos productores, pero no hay ninguna garantía de que el grueso de los productos que van a llegar a Europa estén respetando los derechos básicos de los productores de este café, de este cacao. También está la pregunta de hasta qué punto este reglamento ayuda de verdad a las personas que están en primera línea de defensa de estos bosques o que dependen y viven en ellos. Además hay otra cosa: incluso si el reglamento consiguiera limpiar de deforestación la cadena de suministro de la Unión Europea, no impediría que los países productores pudieran vender sus productos en otras partes del mundo que no tuvieran esta regulación. Por lo tanto, la deforestación podría seguir aumentando. Es decir, hay margen para mejorar bastantes cosas. Y aún estamos a tiempo. Ahora mismo que se está negociando esto, pues el gobierno español, así como los diputados y diputadas
el Parlamento y las Cortes podrían hacer una incidencia para tratar de cambiar algunas de estas cosas. Por ejemplo, para que el reglamento fuera eficaz en España, el Ministerio de Transición Ecológica debería destinar más funcionarios, contratar a más personas para que controlen que esto se está implementando. Deberían asegurarse de ampliar esta lista de productos que causan deforestación, porque no están todos incluidos en la de la Unión Europea. Se debería presionar para que el reglamento incluya ayudas a los pequeños agricultores para que se puedan adaptar a estas nuevas medidas, para que puedan contar con unos ingresos dignos, con una vida digna. Se debería crear un mecanismo legal para que las comunidades locales puedan acceder a la justicia y reclamar indemnizaciones cuando sus derechos sean violados, por deforestación o por otras prácticas extractivistas. Y en lugar de forzar simplemente a los países productores a buscar mercados alternativos menos estrictos, pues se debería incentivar a los países a eliminar de raíz este problema, apoyando a los países para que fortalezcan sus regulaciones locales, sus regulaciones ambientales, además de recompensar los cambios positivos con una calificación de riesgo baja que ayude a la comercialización de los países, de los productores que hagan cambios en estas direcciones. Por otro lado, los bosques no son el único hábitat natural en riesgo, no son el único hábitat natural que sufre las consecuencias de los monocultivos, del extractivismo, etc. Este reglamento debería también incluir los humedales, las sabanas y otros ecosistemas igual de importantes en la preservación del conjunto de la biodiversidad y de los procesos que sostienen la vida en la Tierra. Resumen, este reglamento es un paso en la dirección correcta, pero tiene varias cosas que se deberían mirar con lupa y estamos a tiempo de incidir. Se deberían hacer ciertos cambios urgentemente para asegurarse de que protege los derechos de los productores, incentive a los países a reforzar su legislación y no solo buscar otros mercados y, en definitiva, que sea verdaderamente efectivo para proteger estos ecosistemas. Y esto se está decidiendo ahora, por lo tanto hay una oportunidad y hay que aprovecharla. A vosotros que estáis viendo esto, manteneos al día, comentad, hablad con la gente, ¿qué está pasando? ¿Por qué es importante hablar de deforestación? ¿Por qué es importante este reglamento? ¿Qué podemos hacer? Hablar del tema, presión, redes, Twitter. Ahora mismo Ecologistas en Acción está llevando a cabo esta campaña, compartidla, porque es muy importante lo que está decidiendo y la presión en las redes es necesaria, la presión en las calles es necesaria, la presión en los espacios de negociación oficial es necesaria y allí estaremos.